Lucas capítulo 22. Y hablaremos del encuentro que Jesús tuvo con Dios en un huerto llamado Getsemaní. Nosotros estamos en medio de una nueva serie de enseñanza bíblica donde estaremos hablando cómo orar eficazmente. Y tenemos esta premisa de para orar y obtener respuestas positivas a nuestras oraciones, debemos saber cómo es Dios. Por tanto, hemos titulado el mensaje de hoy, el Dios que responde oraciones. El Dios que responde oraciones. Normalmente, no sé si tienes la misma opinión que yo, Maite, cuando hablamos de oración, estamos hablando a veces de fórmula, de cómo debemos orar. Hacer esto, hacer aquello y hacer lo otro. Y eso está muy bien y tiene su lugar en la manera en que nosotros crecemos en el Señor. Pero no podemos olvidar nunca que la oración se trata de una relación con Dios. Por tanto, lo básico, lo más importante, no es cómo tú oras, no es lo que tú dices, sino es a quién tú oras, con quién tú estás hablando. Porque todo éxito en un diálogo parte de eso. Yo tengo que saber con quién estoy hablando. Cuando yo hablo con Edgar, yo hablo porque estoy hablando con mi niño. Pero cuando yo hablo con un oficial, yo hablo diferente. ¿Tú te imaginas que yo le hablara al oficial como si fuera el niño? Y que hablara al niño como si fuera el oficial. Puedo estar usando las mismas palabras. Puedo estar usando hasta la misma fórmula. Presentación, pregunta, información trivial, pasar a la parte más profunda del tema en cuestión, conclusión y despedida. Pero va a todo definirse por con quién estoy hablando. Este pensamiento está muy claro en los profetas. Y los profetas del Antiguo Testamento hay alguien que dijo, cuando entres en la casa del Señor, no te apresures a decir nada. Primero sitúate, que Dios está en el cielo. ¿Se recuerdan ese pasaje? Su trono está sobre todo. Y tú estás aquí en la tierra. Cuando tú entres en su presencia, sitúate en quién es Él y quién eres tú en relación con Él. Para entonces, en la actitud adecuada, podamos nosotros acercarnos a Dios. Hoy yo te invito a pensar en esto. Dios es Rey. Dios es el Señor. Él es soberano. Cuando hablamos de que Dios es soberano, estamos diciendo con esto que Él tiene autoridad y dominio sobre todas las esferas de la vida. Además de eso, Él tiene control sobre los eventos naturales. Sumamos a eso de que Él está conduciendo la historia. Que nada ocurre por un accidente o de una manera sorpresiva para Él. Además, que todo lo que está bajo su gobierno y bajo su autoridad de influencia, Él lo está conduciendo según su propio propósito y nadie puede oponerse a eso y prevalecer. De eso se trata la soberanía de Dios. Él es el Señor. Esto nos da a nosotros un impulso increíble para la oración. Porque si Él es el Señor y Él tiene autoridad sobre todo, podemos acudir a Él, que Él resuelve, Él responde, Él ayuda. Él tiene la solución siempre en sus manos. Jesús estaba llegando al momento culminante de su vida. Él había nacido de una manera extraordinaria de una virgen. Había crecido en una infancia temprana y adolescencia de una manera sorpresiva, de tal manera que sorprendía en su intelecto, en sus diálogos, en su enseñanza a los maestros de su tiempo. Y la gente se preguntaba una y otra vez, ¿de dónde él
tiene esta doctrina? ¿De qué universidad se graduó? ¿Es hijo de quién para que hable de esta manera? Luego él vivió en su vida adulta de una manera santa. No hubo manera que sus contemporáneos, ni las mentes más agudas, pudieran detectar en él una falta a su justicia en relación con Dios y en relación con los demás. Injustamente lo pusieron en procesos judiciales, al menos unos 6, y en todos ellos, quedó como inocente. Ahora, estaba llegando a ese punto culminante en su vida que iba a enfrentar la cruz. Y él dice: tengo delante de mí la cruz. Sé que he venido a este mundo para salvar a las personas por medio de mi sacrificio en la cruz. Pero yo voy, para enfrentar esta circunstancia tan difícil, a refugiarme en mi Padre Celestial. Mi mamá no me va a poder ayudar lo suficiente. Mis discípulos no podrán estar conmigo hasta la última hora. ¿A quién tengo yo? Y él pudiera decir como el salmista: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Amado hermano, no tenemos que llegar a circunstancias tan críticas como Jesús en perspectiva a la cruz para darnos cuenta de esto. Nuestra confianza y esperanza última debe estar siempre en Dios. Nadie entiende como Él. Nadie ayuda como Él. Nadie tiene los recursos que Él tiene. Nadie es fiel como Él. Por tanto, cualquiera que sea el nombre que tenga tu cruz en el horizonte de tu vida, tú debes tener un Getsemaní para refugiarte en Dios. Él tiene señorío sobre tu cruz y te puede dar victoria en ella. Lucas capítulo 22, 39 nos dice: Jesús salió de la ciudad y, como de costumbre, deberíamos subrayar esa frase, Adriano, como de costumbre, nueva versión internacional, se dirigió al monte de los olivos y sus discípulos lo siguieron. Esta es mi primera verdad para usted. Dios desea que desarrollemos un hábito sólido de oración para que podamos vivir en su voluntad siempre. Miren, Jesús dijo en su primer mensaje a las multitudes: todo aquel que escucha mi palabra y la obedece, lo voy a comparar con un hombre sabio que edifica una casa y le pone un fundamento firme sobre la roca. Cuando vengan los vientos, cuando vengan los ríos, cuando venga la tempestad, esa casa va a permanecer porque tiene un fundamento firme sobre la roca. La vida es la casa, Cristo es la roca, tú eres el constructor. Pero Jesús está diciendo: hay un tiempo para edificar y hay otro tiempo para refugiarse en lo que ya es edificado. Si Jorge, para hacer sus construcciones y sus proyectos, confunde los días del weather y él dice: este día que hay lluvia, en realidad lluvia, no, yo voy a cavar. Y en el día que había sol, porque confundió el día, él dice: voy a descansar hoy. ¿De qué manera pudiera tener éxito en su proyecto? De ninguna manera. Así nos pasa mucho en la vida. Muchas veces pensamos que cuando las aguas estén tranquilas y la rutina de la vida va en su propio ritmo, es tiempo para olvidarse de los hábitos tan importantes como el encontrarse con Dios en oración. Déjame decirte que si tú no pones fundamento firme en tu vida, un día tras otro, una semana tras otra, va a llegar el día de la lluvia, va a llegar el día de la crisis, pero ese día no es para construir, ese día no es para edificar, ese día es para refugiarse en lo que tú has construido firme en Cristo. Déjame decirte que en medio de la enfermedad no hay manera de provocar un hábito disciplinado cuando tu cuerpo te cobra ventaja.
No hay manera de tener silencio y aquietar nuestros pensamientos en momentos de la crisis, cuando un pensamiento tras otro galopean como caballos en estampida. No hay manera. Es necesario que para el día malo ya tú tengas la fortaleza de un carácter con cimiento firme en oración. Por eso Jesús viene en la cruz, él va a Getsemaní, pero dice Lucas, ¿cómo dice? Como de costumbre. En el día de la crisis, Giovanni, realmente se refleja quiénes somos. Allí, toda apariencia se va. El día malo tiene esta virtud. Nos hace desnudos delante de Dios. No que se me fue esa palabra, no. Esa palabra siempre ha estado ahí. Lo que en el día bueno, tú la puedes controlar. No, porque yo no sé cómo terminé haciendo esto. Es porque siempre has querido hacerlo. Pero en el día bueno, el día malo, el día de la prueba, el día de la tempestad, lo que hace es revelar lo que hay en la esencia de nuestro corazón. Todo filtro se desvanece y quedan que en realidad son. ¿Qué quedó para Jesús? Un Getsemaní. ¿Por qué? Porque siempre estuvo allí. Esta es la segunda verdad que tengo para ti hoy. Dios nos fortalece en oración para que vivamos en su voluntad. Una cosa es desarrollar el hábito para construir una vida en su voluntad, y otra es, en el momento en que lo necesitamos, buscar la oración, porque allí Dios nos va a fortalecer para la necesidad inmediata que estamos experimentando. Mira, Jesús fue a orar y Jesús dijo a sus discípulos, cuando llegaron al lugar, les dijo, oren para que no caigan en tentación. La tentación es la seducción del maligno, del diablo, para que nosotros claudiquemos en nuestra lealtad a Dios. Es la carnada, es la petaicia. Es aquella seducción, aquella ilusión, aquella promesa de recompensa en el placer ajeno a Dios. Esa es la tentación. Jesús dice, la tentación, la seducción para hacer el mal en el momento de la crisis es aún mayor que en el momento de paz. Vamos a ver, cualquier económico, cualquier contador, ¿cuándo se verá más tentado a robar? ¿Cuando el mes tuvo un bono? ¿O cuando sabe que ese mes no le alcanza para la renta? A ver. ¿Cuándo un hombre o una mujer se siente más tentado al adulterio? Cuando en casa lo miman, lo cuidan, lo atienden, le hablan cariño, Pipo, o Mima, ven acá, mira este ramo de flores, o cuando hay un volcán en la casa. Cuando alguien, cualquier joven, es más tentado, cuando tiene amigos sólidos en la casa del Señor y alianza profunda que puede ser auténtico y contar sus luchas a cualquiera, o cuando se siente desconectado del resto de la familia de Dios. Jesús está claro, Él dice, viene una cruz, y no solo para mí, esto afectará a todos ustedes. En ese momento ustedes van a entrar en una tentación de una manera más susceptible que lo que han experimentado hasta ahora. Oren, porque cuando oran, reciben fortaleza de Dios. La tentación de por sí vendrá, pero estarás fortalecido y la enfrentarás diferente. Amado hermano, Dios soberanamente pudiera librarnos de ser tentados y punto, porque tiene poder y autoridad para hacerlo, ¿no es verdad? Pero Él le ha placido esto en su soberanía. Él permite cuando quiere y por el propósito que Él quiera que la tentación se acerque a ti, te desplace de la cortina y veas la vitrina del diablo. Él permite que tú la veas
Pero Él no te tienta, Él no te abandona, Él te está diciendo, yo quiero que vengas entonces a mí, sea fortalecido para que en esta tentación tú puedas tener victoria. Y tu victoria sobre la tentación sea un anticipo de la victoria total del reino de Dios sobre el reino de este mundo. En tercer lugar, Dios es digno. Escucha esto, amigo. Dios es digno de ser exaltado cuando nosotros lo buscamos en oración. Primero voy a recordar esta oración maestra de Jesús. Jesús dijo, cuando oren, háganlo así. ¿Cómo? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué está diciéndonos Jesús? Que la oración no se trata de nosotros. La oración se trata de Dios. Y que vamos a Él, no solo porque lo necesitamos, sino sobre todas las cosas, porque Él es digno. Él es digno de gratitud, Él es digno de alabanza, Él es digno de admiración, Él es digno de gloria, Él es digno de tu meditación, de tu mejor canción, Él es digno de tus alegrías, de tus ofrendas, Él es digno de tu esfuerzo, de todo, Él es digno. Independiente a cómo te sientas, independiente de tus sentimientos, Él es digno. Y Jesús dice, Él soberanamente está preparando una cruz para mí, pero yo voy a Él porque Él es digno de ser exaltado. Y mira esto, hermano. Lo tomamos muy trivial porque estamos acostumbrados a esto, pero no es tan sencillo ni tan común. Jesús entonces se separó de los suyos a una buena distancia. A buen campesino o pescador, dice, como al tiro de una piedra. Donde llega el brazo de un pescador, más o menos a esa distancia se separó Jesús. ¿Y qué hizo? Se arrodilló y comenzó a orar. Hoy nosotros, saturados ya de la cultura religiosa o de la cristiandad, nos damos cuenta que los cristianos, de vez en cuando o frecuentemente, se arrodillan. Pero un judío, no. Un judío estaba dispuesto a morir antes de doblar la rodilla, hablando físicamente. Ustedes recuerdan el pasaje de la historia de Esther, que Mardoqueo fue intimidado por aquel malvado Naamán, que él quería que todas las personas a su paso se le arrodillaran. ¿Qué hacía Mardoqueo? Se mantuvo firme, porque él sabía que Dios, solo Dios, es digno que ante él doble rodillas. ¿Y qué pasó con Daniel o con los amigos de Daniel? No todos dispuestos a adorar a la imagen, a la estatua del emperador babilonio, sino que estuvieron dispuestos a sufrir el más drástico castigo por tal de no doblar rodillas. Súmenle a esto que Jesús es el Señor. Metafóricamente hablando, la lluvia dobló sus rodillas ante Jesús. El viento dobló sus rodillas ante Jesús. La enfermedad dobló sus rodillas ante Jesús. La muerte dobló sus rodillas ante Jesús. Y Jesús solo dobla rodillas antes su Padre Celestial, quien tiene bajo su autoridad y poder todo el dominio. Él dice, aún así, mi Padre es digno de ser exaltado sobre mí. ¡Wow, hermano! A veces nos las pasamos creyéndonos cosas. Y Jesús, que podía creérselas todas porque eran verdad, doblaba rodillas. Pero sabía ante quién podía ser. No lo hizo ante Herodes, ni ante Pilato. No lo hizo ante el sacerdote, ni los escribas, ni los levitas. No lo hizo ni ante sus propios discípulos. No dejó que nadie lo definiera, nadie lo obligara a hacer algo en contra de la voluntad de Dios. Quedó solo, pero aún así quedó en pie, como un hombre de Dios. Pero cuando se trata del Padre, Él dice, Él es digno de gloria. Y Él dobla rodilla.
Dios es digno además de que nuestra voluntad entonces se sujete a la voluntad suya. Y ahí está la oración tan pero tan conocida y a la vez tan olvidada en la vida cristiana. Padre, si es posible, pasa de mí. ¿Quién no se sabe esa oración? Pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino, wow, lo sabemos, la sabemos. Jesús definió, fíjense este tema de la voluntad de Dios y nuestra voluntad, rendida a la suya, es tan central en nuestra relación con Él, que Jesús definió qué cosa es un discípulo de esta manera. Todo aquel que quiera ser, ayúdame Felicia, todo aquel que quiera ser mi discípulo, debe, es decir, tomar su voluntad, ponerla en sujeción a la voluntad de Dios y cada día morir a uno mismo para que Cristo ahora viva su voluntad a través de nosotros a diario. Esta es la esencia de la vida cristiana. Pero esta es la esencia porque el propio Jesús lo hizo. Aquí, Eric, tú que me conoces bien, hay un debate para mí que yo no sé si algún día lo voy a solucionar. Y es este. Jesús es Dios. Y Jesús sabía para qué vino. Y cuando llegó la hora, ¿qué oró Él? No se haga mi voluntad, sino la tuya, pero si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Qué estaba pidiendo Jesús? ¿No ir a la cruz? Tengo mis dudas de que fuera eso. ¿No era eso? Tengo mis dudas de que no lo fuera. Porque algo sí queda claro en esa oración. Por un lado está algo explícito que Él sabe que es la voluntad de Dios. Y por otro lado está esta voluntad humana de Cristo que está diciendo, no se haga como yo quiero, sino como tú quieres decir, como estás dejando clarito, sin ir a primaria, podemos saberlo, de que hay un deseo en Él, por lo cual está orando, que pudiera no ser lo que Él sabe que Dios quiere. Hay un misterio tremendo que yo no he logrado tocar fondo. Quizá usted algún día me ayude. Pero esto sí queda para mí muy claro. Jesús sabe que su lugar en relación con Dios y su voluntad es hacer su voluntad. Aun cuando Él no quiera, aun cuando Él no sienta, aun cuando Él le parezca, Él dice, no se haga como yo quiera, sino como tú. Y allí está el centro de Getsemaní. Y allí está el centro de reconocer quién manda. ¿Quién es el Señor? Dios es Señor, Dios es soberano. Y hasta que nosotros no tengamos un Getsemaní que digamos, mi voluntad rindo a la tuya, mi propósito rindo al tuyo, mi carne, mi cuerpo lo rindo a tu propósito, a tu vida, hasta que no llegue ese mundo, ese momento en el mundo con Dios que tú dices, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, y tú rindas cual esclavo voluntario tu voluntad al Señor de la vida, hasta que no haya ese punto en tu Getsemaní, no hay vida. Y no hay discipulado. Ese es el centro mismo de llegar al corazón de Dios en la oración. Reconociendo de que su voluntad, aún opuesta a mi voluntad, siempre es buena, siempre es agradable y siempre es provechosa para la vida. Ahora, a todos aquellos que hacemos, discúlpeme, hacemos esta oración de manera sencilla y sincera, Dios garantiza ayuda.
para que podamos vivir en su voluntad, aún a pesar de nuestra debilidad humana, de nuestra voluntad que se quiebra. Mira lo que aparece en el versículo 43 y 45. Entonces apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor. Y su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra. Cuando terminó de orar, se volvió a sus discípulos y los encontró dormidos, agotados por la tristeza. Vamos a quedarnos con este escenario. Jesús está orando en agonía. La agonía allí se describe con gotas de sudor mezclada ahí con sangre. Una agonía en estado puro. Y viene el ángel y lo fortalece. Cuando hemos resuelto en nuestro corazón agradar a Dios y obedecer a Dios, puede permanecer aún el horizonte de nuestra cruz, pero Dios no va a escatimar recursos ni en el cielo ni en la tierra para llegar a tu lado y ayudarte en tu peregrinar hacia la cruz. Puede ser que Él no quite la cruz del horizonte, pero Él va a estar contigo en todo tiempo. Y en tu debilidad experimentarás la fortaleza y el poder de Cristo, que estará contigo. Por tanto, espiritualmente hablando, y quisiera que Dios nos diera todo discernimiento espiritual para atrapar esta verdad. Espiritualmente hablando, lo más difícil no es ir a la cruz. Lo más difícil es superar nuestro Getsemaní. Una vez que hemos resuelto en nuestro corazón superar la tentación y agradar a Dios a todo costo, ya, literalmente hablando, la cruz es pan comido. Porque los clavos dolerán, la corona dolerá, la sangre se vertirá, pero Dios estará contigo dándote la gracia, la fortaleza para que lleves a consumación el propósito de Él para tu vida. Pero algo Él no va a hacer por ti. Eso te lo garantizo yo. Él no va a violentar tu Getsemaní. Él no va a partirte los pies para que doble las rodillas. Él no va a hacer que tú hables lo que tú no quieras hablar. Tú tienes que doblar tus rodillas. Tú tienes que confesar que eres el Señor. Tú tienes que rendirte a su voluntad y decir, no se haga mi voluntad. Yo no voy a hacer esa oración por ti. Tu padre no va a hacer esa oración por ti. Nadie va a hacer esa oración por ti. Tú tienes que hacer esa oración. Tú eres cristiano. Tú sabes orar. Tú sabes quién es Dios. Tú tienes que buscar a Getsemaní. Tú solo. Doblar tus rodillas. Rendirte a Él. Y caminar con tu cruz. Glorificando a Dios. Gloria al Señor. Por último, Dios es digno que lo busquemos. Y no solo eso, sino que nosotros lo necesitamos de una manera desesperada. Tú nunca vas a imaginarte cuánto tú necesitas a Dios. Y no solo cuando estés en problemas, o estés solo, o estés en crisis. Tú necesitas a Dios. Para Jesús hablar de eso de una manera más gráfica, Él dice, yo soy el pan de vida. ¿Quién vive sin comer yo? Yo soy el agua de la vida. Adriana, ¿quién vive sin beber agua? Jesús dice, así de esencial es tener una relación conmigo. Tú me necesitas. Él es digno, Él es el Señor, Él lo merece, pero nosotros le necesitamos. He is worthy, but we are little. Por eso, Jesús regresa a sus discípulos, 46. ¿Por qué están dormidos? ¿Por qué están dormidos? Levántense, oren para que no caigan en tentación. Las limitaciones físicas, el cansancio, el agotamiento, el afán, las preocupaciones, nada razonable puede justificar
nuestra ausencia de oración. No es que estoy cansado, no es que, imagínate, Señor, son las 2 de la mañana. Nada. Él es digno de tu madrugada. Él es digno de tus noches. Él es digno de tus mañanas. Él es digno de tu ayuno. Él es digno de tu alabanza. Él es digno de tu lectura de la Biblia. Él es digno. Porque Él lo merece y nosotros lo necesitamos. No podemos dormir, sino que tenemos que velar. Amados hermanos, en la Segunda Guerra Mundial se dio un incidente peculiar que se quedó registrado en la historia. Un piloto americano entra de pronto, cuando sonó la alarma, en su avión, para darse la sorpresa de que allí habían algunas ratas. ¿Qué sucedió? Él tenía 2 alternativas: entretenerse con las ratas, bajarse y mandar a otro que las mate para después seguir, o simplemente seguir vuelo a pesar de las ratas. ¿Qué hizo él? Él encendió el motor, él levantó vuelo y buscó las alturas. Porque las ratas no están hechas para las alturas. Todos nosotros piloteamos la nave de nuestra propia vida. Nosotros no invitamos a ratas que se nos monten, pero llegan. Tienen 2 cosas: quejarte, lamentarte, entretenerte matando ratas, o simplemente hacer esto: buscar las alturas. No hay rata de este mundo que resista los altos niveles de la presencia de Dios.